Hermano, muy buenos días. Hoy es domingo, Día del Señor, agosto 16 del 2020. Vamos entonces a iniciar nuestra reunión. Otra vez estudiando el libro de los Hechos en el capítulo 2. Hoy día terminamos el capítulo 2 que tiene que ver con el sermón de Pedro, el primer sermón cristiano de Pedro. De esta forma cumpliendo lo que Jesús dice: y me serán testigos de mí, ¿no? En Judea, Samaria, Judea, Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, antes de continuar, vamos entonces a hacer una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Gracias por tu amor, por este día, porque nos has permitido vivir y ver este nuevo día. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, que tu Santo Espíritu trabaje en nosotros, para así, Señor, crecer y ser edificados según tu voluntad, para la gloria de tu nombre. Así oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 2. Vamos a entonces a leer versículos del 43 al 47. Hechos capítulo 2, versículos del 43 al 47. Vamos a leer estos textos y de esta forma entonces vamos a culminar este sermón y vamos a aprender. Hay mucho que aprender hoy día de estos textos en lo que se refiere al inicio de la iglesia cristiana. Voy a utilizar entonces la versión Reina Valera del 60. Dice así la bendita palabra de Dios. Hechos 2, 43 al 47 dice así: y sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Palabra de Dios. Bueno, hermanos, con esto entonces terminamos este capítulo 2. Pero al mismo tiempo aquí es donde Lucas termina su narrativa en cuanto al sermón de Pedro. Pero hay muchas cosas que vamos a ver, que vamos a aprender. Quisiera que tomen mucha atención. Biblia a la mano, marcadores a la mano. Porque lo que vamos a ver hoy tiene que ver exactamente con doctrina, pero también con el inicio de la iglesia cristiana. Aquí tengo en la versión Peshitta y voy a leer 43-47 en esta versión. Dice: sobrevino temor a toda persona y a través de los apóstoles eran hechos muchos milagros, maravillas en Jerusalén. Si se dan cuenta, en la Reina Valera no dice Jerusalén. Vamos a ver si en otra versión dice lo mismo. Tengo aquí un paralelo de lectura que es la Biblia de las Américas. Y la Biblia de las Américas dice: sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales serán hechos por los apóstoles. Tampoco dice Jerusalén. Pero en la Peshitta sí dice en Jerusalén. Y es muy importante porque eso es algo que nos va a ayudar a entender el contexto de todo lo que vamos a leer en este momento. Entonces la Peshitta agrega Jerusalén, o sea, el lugar donde está siendo hecho. Tal vez en los manuscritos no lo ponen porque ellos asumen, ya que estaban en Jerusalén, bueno, entonces los prodigios y señales es hecho en Jerusalén. Poner Jerusalén sería redundar. Creo, posiblemente sea la teoría. Pero en la Peshitta, que es otro manuscrito, pone en Jerusalén, lo cual asegura, sin conjeturar,
que lo que se hizo fue en Jerusalén. 44, todos los que habían creído estaban unánimes, tenían todas las cosas en común. 45, y los que tenían una propiedad la vendían y la repartían a cada uno de acuerdo a su necesidad. 46, cada día perseveraban unánimes en el templo y en casa partían el pan. Recibían el alimento con gran júbilo y la sencillez de corazón. Y alababan a Dios, hallando favor ante todo el pueblo. Nuestro Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Ahora, interesante, porque el verbo inclusive ayuda, iban siendo salvos, o sea, es la continuación, ¿no? Hace que la narrativa esté en acción, no es una narrativa en el pasivo, sino es continuo, el verbo siendo salvos. Entonces el verbo es presente continuo, ¿no? Está continuando, siendo, lo cual significa de que había una acción, una dinámica en la narrativa, lo cual es muy importante porque eso indica de que Dios estaba actuando. Desde el punto de vista teológico, lo que Lucas está diciendo es que Dios seguía trabajando en su iglesia. Muy bien. ¿Cuál es el contexto? El contexto está en el versículo 37, cuando habla sobre el resultado del discurso de Pedro. Vimos, si leemos, por ejemplo, a los versículos anteriores, vemos que ese es el primer sermón en la historia de la iglesia. Pedro, que es señalado por Jesucristo como el líder de los apóstoles, se levanta con los apóstoles, toman pie, pero es Pedro el que toma la palabra y predica el evangelio, ¿no? Tal como Jesús dijo, y me seréis testigos de mí, de Jesús. Mártires, la palabra testigo viene de la palabra mártires, me seréis testigos de mí. Muy importante eso, porque la Biblia no dice seréis testigos de Jehová, dicen testigos de mí, de Jesús, el Cristo, ante todos los judíos. Y bueno, la multitud de judíos reunidos se sintieron compungidos, dice la Biblia, de corazón al escuchar el sermón de Pedro, pero no eran las palabras de Pedro, sino recuerda lo que dice Jesús en el capítulo 1 de Hechos, ¿no? El capítulo 2, que viene el Espíritu Santo, ¿no? Y capacita a cada uno, Jesús mismo lo dijo, ¿no? En el capítulo 1:8, cuando el Espíritu Santo venga, recibirán poder. Ese poder es la habilidad de predicar el Evangelio. La habilidad de predicar el Evangelio viene a ser no gritar. Muchos creen hoy en día dentro de ciertas sectas es gritar. No es gritar. Es el poder que está detrás de hablar con convicción, con seguridad. Dios, el Espíritu Santo, utilizando las palabras, en este caso de Pedro, es el que va a convencer a los oyentes, ¿no?, del mensaje, del contenido del mensaje, ¿no? Entonces fue eso que, como dicen, ¿no?, en el capítulo 2 más adelante te preguntan, ¿no?, qué tienen que hacer para ser salvos, ya que ellos sintieron la culpabilidad, ¿no?, de lo que hicieron con Jesús. En el versículo 40, por ejemplo, dice, les testificaba con otras muchas palabras y les suplicaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces vemos que en el versículo 40, capítulo 2, Lucas dice que Pedro hablaba con muchas palabras, testificaba, ¿no? O la palabra testificar, la raíz de testificar es la misma raíz de testigo, mártir. Entonces la idea era que ellos estaban presentando un mensaje, no que ellos inventaron, sino un mensaje que se les dio. Jesús les dio el mensaje. Es el Evangelio de Cristo. O sea, Pedro no inventó el Evangelio que está predicando. El mensaje de Pedro no fue inventado por él. El hecho mismo que dice testificaba, estaba señalando
¿no? Cuando él hablaba, señalaba a un mensaje que Jesús le dio. Se llama Evangelio, buenas nuevas de Jesús. Entonces ahí empieza todo. Y dice, y les exhortaba, no, les exhortaba, o suplicar, llamaba la atención de ellos. Algo muy importante es que cuando dice otras muchas palabras, ¿no? En la Biblia de las Américas, dice, y con muchas otras palabras. Dos cosas muy importantes, es muchas y otras. Cuando dice muchas palabras, quiere decir que el sermón que tenemos aquí no es todo el sermón, es un resumen del sermón, porque dice muchas otras palabras. Lucas no menciona las otras muchas palabras. ¿Qué es lo que dijo? No sabemos, pero dice el versículo 40, le testificaba con otras muchas palabras. O sea, Pedro habló más, es lo que está diciendo. Pedro habló mucho más y no lo tenemos aquí. Otra cosa, dice otras palabras. Ahora, esa palabra otra significa diferente en el original. Entonces lo que estamos viendo, no solamente que habló más, sino que esas palabras que habló eran diferentes de las palabras que tenemos aquí registradas. Ahora, la pregunta es interesante. Yo pienso, tal vez Lucas debería haber registrado todas esas palabras. Hubiéramos tenido todo el sermón completo. Creo yo que Pedro, ya que aquí dice que otras muchas palabras, pero usó más textos del Antiguo Testamento, porque recuerden, no había Nuevo Testamento. Entonces, el libro de texto era el Antiguo Testamento, generalmente profecías, era la ley de Moisés, los salmos, los profetas. Aquí vemos que versículo 2 en adelante, ¿no? En el capítulo 2 de Hechos, el versículo 17 habla sobre Joel, derramamiento del Espíritu Santo, profeta. Luego en versículo 25 habla de los salmos, Salmo 16, acerca de la resurrección de Jesús, ¿no? Y después, versículo 34, dijo el Señor a mi Señor, Salmo 110, la exaltación. Entonces vemos que Pedro utiliza 3 textos del Antiguo Testamento que hablan acerca del derramamiento del Espíritu Santo, el cumplimiento, como el profeta Joel habla de eso. Número 2, habla acerca de la resurrección de Jesús, Salmo 16. Pedro interpreta Salmo 16 que es la resurrección de Jesús. Interesante, muy interesante, eso es hermenéutica. Pedro está interpretando la Escritura. Número 3, Salmo 110, habla de la exaltación. Jesús como Señor y Cristo, o sea, la divinidad de Jesús. Porque dice el Señor a mi Señor. Dice llego a mi Señor. Solamente hay un Señor. No hay 2 señores, ¿no? Entonces, Isaías dice también, Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, si no comparte, ¿por qué pone a Jesús en su gloria? Y Juan 1.1 dice que Él viene de la gloria de Dios. Filipenses capítulo 2 dice lo mismo. Entonces, estamos viendo de que todos estos textos apuntan a una naturaleza divina de Jesús. Jesús es Dios. Entonces, para los que creemos en la Trinidad, que es la doctrina ortodoxa del cristianismo histórico, no hay ningún problema en aceptar eso. Porque la doctrina de la Trinidad dice que la divinidad es Dios el Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo. Los que niegan la Trinidad se basan generalmente en cuestiones, diríamos, detalles racionalísticos, pero la evidencia es clara. La evidencia es clara, como en este caso, Pedro atribuye la divinidad a Jesús. No hay 2 dioses, pero atribuye la divinidad a Jesús al decir, dijo el Señor a mi Señor. O sea, hasta cierto punto es un misterio, es la verdad, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo es posible que divinidad, 3 personas en uno? Entonces, si los 3 son dioses, entonces son
se creen tres dioses, ustedes son politeístas, ¿no? Pero no es así. Los críticos, como ciertas sectas, dicen eso, concluyen de esa forma. Pero recuerde que el lenguaje en las escrituras, ¿no?, los presenta así. No existe la palabra Trinidad, es cierto, pero la doctrina de la Trinidad no descansa en que si existe o no existe la palabra Trinidad, sino en lo que enseña las escrituras. En este caso, en esta narrativa, en este sermón, Pedro está diciendo, ¿no?, cuando cita el Salmo 110, la exaltación de Jesús, está hablando de la divinidad de Jesús como Señor, que implica divinidad, y como el Cristo, el Mesías de los judíos. Dios lo ungió, es lo que dice ahí: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus adversarios por estrado de tus pies. Es imposible que un humano, no, le pongan a otros humanos bajo sus pies. No hay eso. Eso solamente eso se refiere a Dios. Ahora entiende por qué la frase que dijo Pedro, siéntate a mi diestra, está diciendo Dios el Padre exaltó a Jesús, no, a la divinidad. Es lo que está diciendo al decir Señor, porque más adelante dice: no hay otro nombre bajo el cielo el cual fue dado en el cual podemos ser salvos. Sin embargo, en el Antiguo Testamento vemos de que Jehová salva, o Yahweh salva. ¿Ok? Entonces, si Yahweh salva, ¿por qué ahora Jesús salva? O sea, los dos salvan. ¿Me entiende? Lo que estoy diciendo es que la doctrina en el Nuevo Testamento se va aclarando más de acuerdo a los mensajes que estamos viendo. Y eso lo estamos viendo ahora. Entonces vemos, ¿no?, que este es el contexto, ¿no? Pedro habló más, no está registrado. De lo que habló más, creo yo, basado en el contexto, utilizó bastante del Antiguo Testamento, ¿no? Pero fue lo que haya hablado de acuerdo al mismo tema, presentando a Jesucristo como el Mesías, el Señor, resucitado y exaltado. Y dice, de entre todo eso, resume Lucas y dice lo que decía: sed salvos de esta perversa generación, ¿no? Entonces, el sed salvos de esta perversa generación es el resumen de todo lo que Pedro habló. Entonces, como que Lucas, o Pedro no se acordó, lo cual lo dudo porque él fue el que dio el mensaje, o Lucas escuchó todo lo que dijo Pedro y los sintetizó, porque él era escritor, ¿no? Sintetizó y en su mente él dijo: bueno, voy a resumir todo lo que me dijo. Básicamente lo que dijo es: sean salvos de esta perversa generación. Ahora, interesante, cuando dice sean salvos, es una orden, es un mandato, ¿no? Pedro no está diciendo les doy una sugerencia, sean salvos. No, les da un mandato. Y tiene sentido porque tiene autoridad, la autoridad de Dios, cuando recibió el Espíritu Santo. Ahora dice, de esta, ¿no? El pronombre demostrativo este se refiere a la generación que está ahí, de los judíos. Y le dice perversa. ¿Por qué perversa generación? Porque ellos fueron los que, como dice Pedro más arriba, los que mataron a Jesús. Los que mataron a Jesús. Versículo 23 dice: a este que fue designado para esto por el conocimiento anticipado de Dios y la voluntad del mismo Altísimo, ustedes lo entregaron en manos de los impíos y lo crucificaron y le dieron muerte. Esa generación que hizo eso, que son ellos los que están ahí, pero lo dice: ustedes son una generación perversa. O sea, cuando dice esta, demostrativo, ellos, dice, sean salvos, ¿no?, de esta, ustedes, generación perversa. Porque ustedes crucificaron a Jesús a través de las manos de los paganos, de los gentiles romanos, ustedes lo mataron. Entonces, eso es, pero te dice, ustedes son una generación perversa. Ustedes son una generación perversa. Sean salvos de esta generación perversa. Está hablando entonces el mensaje a los judíos, lo cual se cumple porque en Hechos 1:8 justamente dice eso: me seréis testigos en Jerusalén. ¿Y dónde está predicando Pedro primeramente? En Jerusalén. En Jerusalén. ¿A quién? A la generación que mató a Jesús a través de los romanos.
Pedro los dice, ustedes son perversas, sean salvos de esta perversa generación, es lo que está diciendo. ¿No? Así que, versículo 42, conjunción de resultado, entonces viene el así que es en el versículo 41, viene a ser una conjunción de resultado, ya que termina eso, termina ahí y se cuenta que en el versículo 41 ya no menciona lo que dijo Pedro. Entonces Lucas cambia la narrativa y se enfoca ya no en el mensaje de Pedro, sino en la reacción de los judíos. Entonces cuando los judíos escucharon ese mensaje, entonces el versículo 41, ¿no? Entonces es la reacción. Lucas ahora nos traslada a la reacción de los judíos. Veamos la reacción de los judíos. Dice, los que recibieron su palabra, ¿no? El verbo está en el participio, o sea que estaban recibiendo su palabra. Participio significa una acción continua. Debería decir, los que estaban recibiendo su palabra, ¿no? Recibir en ese texto, la palabra griega recibir es dar la bienvenida, o sea, aceptaron de buena voluntad el mensaje de Pedro, es lo que está diciendo. O sea, los judíos que estaban ahí aceptaron de buena voluntad, lo aceptaron, no lo rechazaron. No dice ahí de rechazo, dice que lo aceptaron, ¿no? Recibieron, lo aceptaron, bienvenida, ¿no? La palabra de, ¿cuál palabra? El sermón. Cuando dice la palabra es el mensaje del evangelio, lo que predicó Pedro en los versículos anteriores, esa es la palabra. Ahora, interesante porque lo que dice Pedro, cuando dice la palabra, no, el sustantivo palabra, siempre en este contexto implica palabra de Dios. Ahora, al decir la palabra, Lucas está equiparando, ¿no? Que lo que dijo Pedro es la palabra de Dios. Entonces ya no es la palabra de Pedro, ya no es el mensaje de Pedro, es la palabra de Dios, porque ahí lo dice. Lean, dice, recibieron su palabra. Entonces esa palabra es la palabra de Dios en el contexto. Y dice después de eso, una vez que recibieron su palabra, fueron bautizados, ¿no? Entonces el verbo, cuando dice fueron bautizados, implica que la acción vino inmediatamente. Mientras recibían la palabra, se bautizaban. Eso es lo que está diciendo Lucas. Mientras recibían la palabra, se estaban bautizando. No, porque habían creído. Entonces, al final pone el resultado en el mismo versículo. Dice, muy bien, recibieron. Entonces, es como que él está respondiendo a preguntas. La primera pregunta es, ¿qué hicieron? Oh, recibieron su palabra. Luego se bautizaron. ¿Cuántos? Como 3.000 personas, ¿no? O sea, como que Lucas está siendo entrevistado, ¿no? Y le dice, ¿tú estuviste aquí? Sí, estuve aquí. A ver, ¿qué pasó cuando Pedro terminó de predicar? Bueno, ellos recibieron su palabra, o sea, creyeron, le dieron la bienvenida. ¿Algo más? Oh, sí, fueron bautizados. Oh, ¿cuántos fueron bautizados? Y dice, bueno, como 3.000 personas. ¿Por qué escribe Lucas así? Porque él es un historiador, recuerde. Su mente ya está entrenada a ese tipo de estructura de narración. Entonces la narrativa de Lucas tiene que ver con cómo él está visualizando. Ahora, Lucas no estaba ahí correctamente, pero Pedro le dijo eso. Ahora, por lo que estamos viendo ahí, cuando dice yo y esto y muchas palabras, lo cual significa también que Lucas sabía lo que dijo Pedro en su totalidad, pero no lo puso todo. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Nos da a entender de que hay información que Lucas no lo puso. Solamente puso lo que él, ¿no? Quiso sintetizar. Puede haber muchas razones. El libro de Lucas son 28 capítulos, es larguísimo. Entonces es como una historia. Se puede entender también el libro de Lucas. Es historia, en realidad, ¿no? Hay mucha teología, hay mucha narración, hay mucho movimiento, muchos personajes, muchos lugares, muchos eventos que pasan, ¿no? Dentro de la vida de la iglesia. Por eso el libro de los Hechos es una dinámica continua. Mucho movimiento de personajes, de acción, de tiempo, de lugares, ¿no? De mensaje. Entonces todo eso se tiene que tener en cuenta cuando uno estudia realmente el libro de los Hechos. Y aquí estamos viendo cuál es la dinámica. La dinámica es que mientras Pedro termina de predicar, ellos estaban creyendo el mensaje de Pedro. Una vez que ellos estaban creyendo el mensaje de Pedro, al mismo tiempo estaban bautizándose. Y en total fueron unos 3.000, como 3.000 personas. No dice que fueron exactos, ¿no? Fueron como 3.000 personas. Bien interesante porque 3.000 es cantidad. Es una cantidad. Y estaban en Jerusalén. Por eso nos va a ayudar a entender el contexto que sigue. En Jerusalén, Pedro da su primer mensaje, ¿no? A los proselitos que vinieron a festejar la fiesta de
Pentecostés, ¿no? Entonces entre ellos habían judíos y habían prosélitos, aquellos que aceptaron la fe judía y todas sus costumbres y rituales y tradiciones. Entonces ellos, entre ellos, ¿no? De todo eso, ese grupo de naciones también, 3.000, como 3.000, creyeron, dieron la bienvenida al mensaje de Pedro, y el mensaje de Pedro era claro. Dios, ¿no? Por su determinado consejo, determinó que Cristo venga, muera por el pueblo a través de la mano de los judíos, ¿no? De los judíos a través de, en confabulación con los gentiles, los romanos, pero después Dios lo resucitó, ¿no? De entre los muertos, de acuerdo a las profecías. Entonces Él, una vez resucitado, ¿no? Envía el poder del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo viene sobre ellos, y eso también está profetizado, y luego de ahí, después de 40 días, Dios lo exalta a su diestra, también está profetizado. Entonces, este Jesús que ha sido profetizado, Dios el Padre lo hizo Jesús, lo hizo Señor y Cristo. Ese es el mensaje. Y al final dijo, sean salvos de esta perversa generación. Ustedes son una generación perversa, ¿no? Entonces, recibieron ese mensaje, y como 3.000 de los judíos aceptaron el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que pasó después? Versículo 43. Entonces Lucas sigue narrando lo que pasa y dice, y el grupo que creyó, ya entonces ya versículo 42 se enfoca en los prosélitos judíos que creyeron el mensaje del Evangelio, ¿no? La palabra de Pedro. ¿Qué lo pasaba? Ellos dicen, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, número 1. Muy importante eso, porque está hablando ahora de doctrina. De doctrina. Fíjese, ellos vinieron a festejar la fiesta de Pentecostés, pero al final ellos salen perseverando en la doctrina de los apóstoles. 3 cosas importantes: perseverar, doctrina y apóstoles. Ahora, perseverar es una palabra en griego que significa persistir constantemente, ¿no? Una persistencia constante, continua, ¿no? Continua. O sea, implica una acción que no es solamente una vez, sino que es continua y constante. ¿Y qué es lo que hacían algo constante y continuo? Perseverar en la doctrina. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, ¿qué es doctrina? Doctrina es didaskei en griego, que significa enseñanza. ¿La enseñanza de quién? De los apóstoles. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Bueno, fácil, ¿no? Si vamos, por ejemplo, al Evangelio de Mateo, capítulo 28. Vamos a ver lo que estaban enseñando ellos. Mateo 28, 19. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que dice 20, y enseñándoles que guarden todo lo que les he ordenado. Entonces, cuando alguien dice cuál doctrina de los apóstoles, bueno, Mateo 28, 20, les dice exactamente qué, responde, lo que Jesús les enseñó. Entonces los apóstoles no estaban enseñando algo que ellos inventaron. El genitivo de los apóstoles implica que fue a través de ellos, que el mensaje fue de ellos, a través de ellos que se predica, pero que no se origina de ellos. Porque en el genitivo se entiende de 2 cosas: uno, pertenencia, y también origen. Cuando dice de los apóstoles, entonces está hablando de que vino de ellos el mensaje. Pero ellos no crearon el mensaje, no se originó en ellos el mensaje, porque lo originó el mensaje de Jesucristo. Aquí dice Mateo 28, 20, lo que yo les he ordenado. Entonces, el mensaje, la doctrina que predicaron los apóstoles es las enseñanzas de Jesús. Jesús mismo dice, ¿no? En Hechos capítulo 1, versículo 8, me seréis testigos. Me seréis testigos. Y es más, en Juan 21, 15, cuando Jesús llama a Pedro y le confirma 3 veces como líder de los discípulos y de la iglesia, le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis carneros, dice la versión peshita, apacienta mis ovejas, ¿no? Y ellos fueron, y esto es lo que está diciendo, tú vas a apacentar a través del mensaje, de las enseñanzas que yo les he dado. Inclusive en el capítulo 21 de Juan, ¿no? Cuando
Jesús se presenta a los que estaban en el mar. Dice Simón Pedro, capítulo 21 de Juan, Tomás llamado el gemelo, Natanael de Caná, los hijos de Zebedeo, otros dos de los discípulos. Y Jesús se presenta, ellos no lo reconocieron, le dijeron, muchachos, ¿tienen algo de comer? ¿No? Y arrojaron al mar. Y ahí es cuando Jesús se manifestó a sus discípulos, versículo 14, después de haber resucitado de entre los muertos. En el mismo versículo, en el capítulo 20 de Juan, Jesús mismo cuando se presenta, entonces ahí mismo él se identifica quién es, por ejemplo con María Magdalena, y de acuerdo cuando ponemos el contexto, hacemos un análisis con otros textos en Lucas, por ejemplo. Capítulo 24, versículo 46, Jesús dice esto: ya resucitado. Así está escrito, y así será necesario que el Cristo padeciera, resucitara de entre los muertos al tercer día. Es el mismo mensaje, ¿no?, que Pedro estaba predicando. Que fuera proclamado en su nombre el arrepentimiento para el pecado, para el perdón de los pecados. El mismo mensaje, ¿no?, en todas las naciones, empezando desde Jerusalén, el mismo mensaje de Hechos. Y ustedes son testigos de estas cosas, mártires. ¿No? Entonces estamos viendo que cuando dice, y el mensaje, estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles. Era la enseñanza que Jesús les enseñó a los apóstoles, y que los apóstoles estaban enseñando a los judíos. Entonces, en esa enseñanza es que los nuevos conversos estaban perseverando. Quiere decir que todos los días aprendían. O sea, era una enseñanza diaria lo que uno puede implicar de ahí. Porque si es diario, entonces Pedro estaba enseñando en forma diaria el mensaje, las enseñanzas de Jesús, todo lo que él les dijo. Se acuerda Mateo 28, 20, ¿no? E enseñándole todo lo que yo les he enseñado y mandado. Entonces, el mensaje del Evangelio para los judíos fueron las enseñanzas de Jesús, incluyendo las parábolas, incluyendo todo aquello que inclusive no sabemos, pero lo que sabemos está resumido en los evangelios. Recuerde, ya que Lucas hacía una síntesis de lo que los apóstoles hablaban, lo mismo sucedió con Marcos, con Juan. Juan inclusive dice que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no alcanzaría en todas las librerías del mundo. Él inclusive más utiliza una hipérbole diciendo que es demasiado, no va a alcanzar todo lo que hizo Jesús, dando a entender que Jesús hizo muchas cosas más que no sabemos, que no están en las escrituras, en los evangelios. A Mateo lo mismo, ¿no? Entonces eso fue lo que estaban enseñando. Enseñaban la doctrina, la enseñanza de Jesús, prácticamente. Ese es uno, en cuanto a la doctrina. Número dos, en la comunión unos con otros, muy importante, porque la comunión unos con otros, ¿no?, implica la vivencia, la relación en la comunidad de cristianos, ¿no?, la relación, la vida diaria como comunidad de cristianos en el Mesías. Ya no eran simplemente judíos que venían a festejar ceremonias, fiestas, sino también ellos encontraron la razón de esas fiestas, porque todas esas fiestas judías, ceremonias de Moisés, eran sombras de lo que va a venir, Jesucristo. Entonces pasan de a observar las sombras a ver la realidad de las sombras, Jesús. Entonces ellos ya son parte del pacto de la verdadera familia de Dios en Jesucristo. Entonces ellos, cuando Pedro le dice sean salvos de esta perversa generación, entonces al ser salvos de la perversa generación implica estar en Cristo. Eso. El que está fuera de Cristo sigue perdido en la perversa generación. No quieren estar en la perversa generación, vengan a Cristo y son salvos de esa perversa generación
que mató a Jesús. Entonces, los 3000, o los casos 3000, junto con los 120, estuvieron entonces en comunión uno con otro. Había una koinonía, y viene la palabra en griego koinonía. Koinonía implica comunión, una relación estrecha, ¿no? Algo que los une a todos. Estaban unidos, ¿no? En una comunidad de fe. ¿Qué es lo que los unía? La fe en Jesucristo. Ellos aceptaron que Dios hizo a Jesús, lo hizo Rey y lo hizo Mesías. Ellos aceptaron ese mensaje. En otras palabras, todo judío que aceptaba que Jesús era el Mesías y Rey era parte de la comunidad cristiana. Era eso. Y para ser parte de la comunidad cristiana ellos tenían que recibir la palabra, ¿no? Arrepentirse para perdón de sus pecados, ¿no? Y bautizarse en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, hay sectas que dicen, bueno, ahí dicen el nombre de Jesús, lo cual no era Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero el nombre de Jesús es una frase de autoridad. No dice que, no dijo el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice en la autoridad de Jesús. Entonces, Mateo dice bautizándolos en el nombre, no dice los nombres, sino el nombre singular, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo cual eso ha pasado durante toda la tradición cristiana, ¿no? Entonces, cuando dice en el nombre de Jesús, es bajo la autoridad de Jesús. Tiene sentido, claro, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. O sea, Jesús, Dios le exalta a Jesús a su diestra como autoridad, como poder, como Rey, como Señor. ¿Qué más dice? Dice, en el partimiento del pan y las oraciones. Bueno, ya vimos en la enseñanza, ya vimos en la comunión, ahora parte la liturgia, ¿no? La liturgia, o sea, quiere ser lo que hacían, ¿no? En sus reuniones. ¿Qué es lo que hacían en sus reuniones? El partimiento del pan y en las oraciones. Eso es parte muy importante. Esta es la liturgia más simple, más primitiva en las iglesias, porque eso nos está diciendo lo que ellos hacían cuando se reunían. Los primeros cristianos, judíos, de ascendencia hebrea y prosélitos, entonces ellos compartían el pan. Quiere decir la Eucaristía. Eucaristía es una palabra bíblica que está compuesta de dos palabras. Esta significa una buena gracia, ¿no? Bueno, caristía, gracia, don, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese don? Entonces viene a ser el partimiento del pan. Jesús dijo, hagan esto, ¿no? Todos los días en memoria de mí, ¿no? Memorializar significa traer lo que hizo Jesús en este momento, donde estaba. Entonces, el partir el pan, ¿no? Entre ellos estaban ellos entonces rememorando, ¿no? La muerte de Jesús hasta que Él venga. Pablo lo dice eso, ¿no? Y eso es posible solamente en una comunión de cristianos. Ellos no partían el pan con aquellos que no tenían comunión, ¿no? La iglesia en ese entonces era muy compacta. Koinonía, recuerde, koinonía. Si no hay koinonía, no partían el pan. Usted tenía que ser parte de esa koinonía para que usted parte el pan. Entonces, partir el pan significa, tú eres mi hermano, tú y yo creemos que Dios le hizo a Cristo Rey y Señor. Muy bien. ¿Quién más cree que Dios lo hizo a Cristo Rey y Señor? Yo. Ok, vamos a partir el pan. Partir el pan. Todos los que creen que Jesús es Rey y Mesías, ¿no? Y Señor, que vengan. Entonces, los judíos creyeron eso. Entonces, ese grupo de koinonía, de comunión, partían el pan. Y otra cosa muy importante, las oraciones, ¿no? O sea, todo esto aquí nos está diciendo en el versículo, que es el versículo 42, prácticamente lo que fue la liturgia primitiva de los primeros cristianos en Jerusalén. Y es algo muy, muy importante. Versículo 42 en la Peshita dice, y permanecían firmes en la doctrina de los apóstoles. Recuerde, ya hemos dicho, doctrina de los apóstoles de Jesús, la enseñanza de Jesús. Participaban en la oración, ¿no? Era algo parte de la oración. Eso nos dice entonces que en el culto cristiano la oración es parte importantísima. Y en el partimiento del pan, la liturgia, ¿no? El sacramento de partir el pan, la Eucaristía, ¿no? Lo que se llama, eso significa, estaban partiendo el pan. Jesús dijo, tomad y comer, este es mi cuerpo, ¿no? Que por vosotros es partido, y mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces, eso estaban haciendo con aquellos
simplemente que aceptaron, dieron la bienvenida al mensaje de Pedro de que Dios hizo a Jesús Señor y Cristo. Y de esa forma ellos se salvaban de ser parte de esa perversa generación que crucificó y mató a Jesús. Básicamente ese fue el mensaje, el primer mensaje a los judíos. Entonces eso nos ayuda, versículo 42 nos dice el resultado del mensaje de Pedro. Es muy importante que tenemos que ver, porque el versículo 42 nos está diciendo lo que hicieron. Muchos dicen, bueno, ¿cómo hacían ellos? Bueno, aquí nos está diciendo la vida de los primeros cristianos judíos en Jerusalén, primer día, ¿no? Y de ahí en adelante, permanecer en la doctrina de Jesús. Permanecer. Ahora, no había nada escrito de Jesús. Ellos simplemente dependían de la enseñanza de los apóstoles, porque no había Biblia, no había este es el Evangelio de Juan, este es el Evangelio, no había eso. ¿No? Ellos estaban enseñando, entonces era verbal. Lo que sí existía estaban los rollos del Antiguo Testamento, de los profetas, y hablaban de los profetas, y ellos interpretaban la profecía, ¿no? Que aplicaba a Jesús. Esa es la hermenéutica de los apóstoles. Las profecías apuntan a Jesús, los salmos apuntan a Jesús, la ley de Moisés apunta a Jesús. Entonces, esa es la hermenéutica. Entonces, eso es lo que se enseñaba todos los días. Y había comunión, había hermandad, ¿no? Había una hermandad visible. Se amaban unos a otros. Koinonía implica una relación de amor, de participación también. Creían todos ellos que Jesús era el Señor y el Mesías. Creían eso. Entonces, como parte de creer, entonces tenían que compartir el pan. ¿Me entiendes? Tenía que compartirse el pan. La Eucaristía, lo que se llama. El pan, porque es el cuerpo de Jesús, ¿no? Compartían eso. Eso es lo primitivo, lo esencial de lo que pasó en Jerusalén. Luego, versículo 43, entonces ya Lucas, entonces cambia también su narrativa. Entonces pasa de centrarse en los apóstoles y en los creyentes, en la gente de afuera, en la sociedad, en los que estaban fuera de ellos. Interesante, se dan cuenta cómo Lucas va entonces desarrollando su idea. Entonces, versículo 42, ¿no? Y todo va en orden. 40-41 vemos la respuesta, la reacción de los judíos prosélitos. 42, los creyentes lo que hicieron, lo que hacían en la liturgia, entre ellos, koinonía, aprender la palabra, ¿no? Y en el 43 ya se va más, se expande a la gente de afuera, a los que no son cristianos, a los que están afuera en el pueblo, los que no aceptaron, pero que sabían que había un grupo de creyentes que Jesús fue el Señor y lo aceptaban como el Señor y el Mesías. Dice, sobrevino temor a toda persona. Ahora, toda persona implica los que no son los discípulos. Entendamos un poco de contexto. En el capítulo 2, en el mismo capítulo, más arriba, versículo 13, 2:13, cuando vino el Espíritu Santo, dice la Escritura que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces ellos no estaban balbuceando, estaban hablando otros lenguajes, pero al mismo tiempo las maravillas de Dios. Entonces muchos se quedaron sorprendidos. Y en el 13 dice que había un grupo entre ellos, no todos, pero había un grupo que decían, bueno, estos están totalmente llenos de mosto, están ebrios, están borrachos, se burlaban de ellos. Pero en el versículo 43, después que Pedro predica, ya la reacción cambia. Los burlones ya no dicen están llenos de mosto. Mira lo que dice, sobrevino temor a toda persona. Lo cual implica que los burlones del versículo 13, ¿no? Entonces para el versículo 43, después que termina de predicar Pedro, entonces ya no estaban burlándose. Se llenaron de temor, ¿no? Se quedaron impresionados, se llenaron de temor, más que impresionados, temor. La palabra en griego es fobia, o sea, estaban horrorizados. Ahora, ¿por qué horrorizados? Por lo que dijo Pedro, sean salvos de esta perversa generación. O sea, les compugió el corazón el Espíritu Santo. Al mensaje les llegó. Entendieron que no están borrachos y que lo que estaban burlándose hicieron mal. Porque Pedro les demostró, ustedes mataron al que es Señor y Cristo.
Mataron a aquel que Dios mismo, a quien ustedes creen, le hizo Señor. Entonces se quedaron con horror. Sí, dice a toda persona, lo cual implica que el mensaje fue entendido. Entonces eso fue la reacción también en los demás. Pero dice ahí, y a través de los apóstoles eran hechos milagros, maravillas en Jerusalén. Otra vez dice, en Jerusalén. No, la Reina Valera no dice en Jerusalén, ni tampoco las Américas. Pero la Peshitta dice, sí, ¿no? En Jerusalén. Sí, no dice eso. Y claro. Entonces, lo cual es importante, me gusta, por eso en este caso la Peshitta, porque nos describe en más detalle dónde sucedió esto. Sucede en Jerusalén. Todavía no salen de toda Judea, pero es en Jerusalén, porque ahí están todos los proselitos. Recuerde, ¿cuál es el evento? Pentecostés. Por 50 días. ¿No? Por 50, entonces mucha gente vino de muchas partes, prosélitos judíos. Milagros y maravillas. ¿No? Aquí dice maravillas y señales. ¿Cuáles son estas maravillas y señales? Ambas palabras son diferentes. Una maravilla generalmente es algo portentoso o prodigioso. El segundo indica lo que significa las maravillas, señales. Entonces, Lucas no dice cuáles son esas maravillas y señales, pero lo que sí dice que junto con la predicación y la enseñanza, los apóstoles hacían esto. Ahora, no dice todos, ¿no? Dice los apóstoles. Los apóstoles. La explicación es obvia. Ellos recibieron el poder del Espíritu Santo para hacer eso. ¿Por cuánto tiempo lo hicieron? Parece, en base a lo que vamos a estar estudiando en Hechos, lo hicieron por mucho tiempo. Las señales y los milagros y maravillas. ¿Qué involucraba? Aunque no dice aquí, podemos ver en base a las lecturas que vamos a estudiar en Hechos, tiene que ver con sanidad física, expulsión de demonios, y la predicación con autoridad del Evangelio, ¿no? Con manifestaciones del Espíritu Santo en ciertas personas. Entonces estamos viendo aquí que Dios cumple su promesa, que va a estar con ellos hasta el fin del mundo, ¿no? O sea, nunca los abandonó. Jesús mismo dice en Juan 14 que el Paracleto va a estar con ellos y les recordará todas las palabras que Él les dijo. No os dejaré huérfanos, dijo Jesús. Bueno, aquí está la evidencia. O sea, no solamente estuvo con ellos, pero que se demostró la presencia de Jesús a través del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo hacía milagros, portentos, prodigios, señales a través de los apóstoles. El apóstol no tenía poder, eran seres mortales, pero el Espíritu Santo utilizaba a ellos para hacer justamente esos mensajes, como parte del Evangelio. Ahora, ¿significa eso que hoy en día se tiene que hacer? No, no significa eso. Recuerden, había más de 3.000 personas, más de 120, pero solamente los apóstoles hicieron esto. La razón, hay muchas razones teológicas que uno puede dar. Una de las más obvias aquí es justamente para que, recuerden, el mensaje va primero a los judíos, Jerusalén, ¿no? Para que primero ellos vean el poder del Espíritu Santo, la nueva fe, diríamos nueva, en el sentido de que el cumplimiento de los profetas en Jesucristo como Señor, como Mesías. Dios lo hizo así. La frase Dios lo hizo Señor y Mesías es muy importante, porque eso era lo que ellos predicaban a los judíos. Dios hizo a Jesús Señor y Mesías, Señor y Cristo. Eso es obediencia. O sea que está diciendo, ustedes tienen que obedecer a Jesús. Ustedes tienen que obedecer a Jesús, es lo que está diciendo el mensaje, lo que está diciendo Pedro. Versículo 44, entonces, una vez que ya la gente se llenó de temor, vieron de que esto no es algo gracioso,
nunca han estado borrachos, y señalaron de temor y de compunción, dice 44, dice Lucas, y los que habían creído, o sea, del grupo, ahora se está centrando a los 3.000, o a los cerca de 3.000, se dan cuenta como el 43 es toda la población, proselitos, y 44 es de aquellos, los que creyeron. ¿Quiénes son los que creyeron? Los que fueron como 3.000. Ellos estaban unánimes. Entonces hace la diferencia Lucas. 43, 44. 43 es la población en general, los que no creyeron. 44 son los que creyeron, los más de 3.000, o más o menos 3.000. ¿Qué pasó con ellos? A diferencia de los primeros, que se quedaron solamente horrorizados, los del versículo 44 estaban unánimes y tenían las cosas en común. Ahora, bien interesante, porque aquí Pedro ya, Lucas ya ingresa otro elemento que no lo dice antes. Pero si se damos cuenta, es una progresión. Lucas está narrando en forma progresiva lo que está pasando en la comunidad de cristianos. Versículo 41 habla, ¿no? Aceptaron la palabra, ¿no? Permanecieron en la doctrina de los apóstoles, que es la enseñanza de Jesús, básicamente. Todos los días aprendiendo lo que Jesús dijo. Estaban unidos en una comunión muy compacta, koinonía. Había mucho amor cristiano entre ellos, ¿no? Y había partimiento del pan, la Eucaristía, ¿no? El partimiento del pan, tal como Jesús dijo: hacer esto en memoria mía, ¿no? Celebraban, ¿no? Ellos, había mucho amor, mucho gozo, y celebraban de esa forma la comunión, la koinonía, y al mismo tiempo el sacramento de la Eucaristía. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Versículo 44. Los que habían creído, que son esos mismos, estaban unánimes, ¿no? En referencia a los 3.000, unidos en un mismo algo común, la fe en Jesús, obviamente. Estaban unidos ahí, unánimes, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Ahora, interesante eso, porque cuando dice tenían las cosas en común, recuerden, Lucas está resumiendo lo que estaba pasando. Cosa muy importante: la fe cristiana es algo espiritual. Entonces ellos creyeron en Jesús, que es el Señor y Mesías. Eso los unió a todos ellos. Estaban contentos, recibieron el Espíritu Santo. Es el aspecto espiritual. Pero Lucas aquí, ¿no?, agrega algo que no dice antes. Cosas en común, cosas materiales. ¿Cuáles son esas cosas materiales? Versículo 45 lo dice. Tenían propiedad, la vendían, se repartía cada uno según su necesidad. Ahora, este es otro punto muy importante. Lo voy a poner. Porque aquí, en el versículo 44-45, ya habla algo más, nos dice algo más de lo que era la comunidad cristiana. No solamente se reunieron para escuchar la palabra, no solamente se reunieron para compartir como hermanos alegres, no solamente se reunieron para partir el pan de la Eucaristía, sino que hay algo más, algo que trasciende y que es más tangible, y es que expresaron su fe a través de compartir entre ellos sus necesidades materiales. Ya no era: hermano, estoy enfermo, oré por mí. No. Va más allá de eso. ¿Eres pobre? ¿No tienes que comer? Bueno, vendí esto, ¿no? Vendí 3 camellos. Esto es para ti. O bueno, tengo una vaca. Esto es para ti. ¿Entiende la idea? Entonces, la idea es que ya el amor cristiano, la fe cristiana, pasa a ser algo más que ideas, enseñanzas. Pasa a ser algo más tangible. Tangible significa algo que se puede ver y mirar.
Te amo en el Señor, hermano. Un abrazo. Ósculo santo. Muy bien. Pero sé que necesitas comer. Sí. Bueno, mira, te traje 10 gallinas, pero también vendí unos chivos. Aquí está el dinero y te traigo aquí unas ovejitas. ¿Se dan cuenta? Tangible. O sea, ya no es Dios te bendiga, la gracia de Dios, te abrazo. No. Aquí está también. Porque tú lo necesitas. Esa actitud es el versículo 44-45. Es lo que entra dentro de lo que no se veía antes. Entonces vemos que la iglesia cristiana, desde su primer momento de nacimiento, entonces hay una labor social interna entre ellos. Social porque tiene que ver con ellos como sociedad de cristianos, como sociedad de creyentes, porque es una sociedad. Hay una interacción. Ya surge ahí algo más que lo espiritual. Aunque parte de lo espiritual, pero no se queda ahí, sino que se traduce en lo material, en lo tangible. Por eso Santiago, mucho tiene que ver lo que dice, ¿no? Santiago. ¿Se dan cuenta? Hermanos míos, Santiago 2, lleven la gloriosa fe de nuestro Señor sin hacer acepción de personas. O sea, Santiago está escribiendo casi en el mismo tiempo que está pasando aquí. O sea, Santiago nos da el contexto de lo que quiere decir Hechos capítulo 2, versículos 44-45. Porque si entra en su congregación alguien con anillos de oro, lo cual al decir esto es porque sí había, y atuendo, pero también entra un pobre con ropa harapienta, pero ustedes muestran preferencia con el que tiene atuendo y le dicen, bueno, siéntate aquí, en un buen lugar. Bueno, yo asumo que ese buen lugar es lo primero, ¿no? Pero al pobre le dicen, bueno, tú quédate ahí. Asumo también, ya que sin el primero son los que tienen ropa atuenda, pues los otros están atrás. Versículo 4, he aquí, no hacen discriminación entre ustedes mismos y se convierten en jueces con criterios malos. Entonces, aquí nos está diciendo Santiago, nos da una idea de lo que estaba pasando. No es que estaba pasando eso en Hechos, pero lo que está diciendo es el hecho de que había gente pobre y gente con dinero. A eso voy. Pero a diferencia de la situación de Santiago, que está diciendo, en este momento, en Hechos 2, no estaba pasando esa discriminación. Al contrario, la koinonía implicaba que el hermano que tenía compartía con el que no tenía según su necesidad. Otra cosa muy importante, cuando dice que vendían su propiedad. Cada uno vendía, tenía una propiedad, la vendían. Ahora, no dice que vendían todas sus propiedades. Porque muchos creen eso. Oh, bueno, hermano, vende tu casa, vende eso. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que vendían una propiedad o su propiedad, pero no toda su propiedad, porque recuerda, dice su propiedad. El hecho que diga propiedad implica de que ellos tenían conscientes, este es mío, todavía es mío, es mi propiedad, diríamos, dos, pero de esta propiedad voy a vender esto, porque necesito eso para mí. Y es lógico, no es egoísmo, porque si él vende toda su propiedad, ¿qué va a pasar? Al que le vendió le va a decir, ¿sabes qué? Te vendí todo, préstame algo. No trabaja así. Entonces, de las dos, esto, y doy, comparto con el que necesita. Entonces, la idea de que, bueno, ellos no tenían propiedad. Sí tenían propiedad, por eso lo vendían. No es antipropiedad privada, ¿no? El concepto marxista, bueno, ellos no compartían todo comunismo. No. Si existe el comunismo, no es el comunismo marxista, era el sentido de la fe cristiana. El comunismo no cree en Dios. El comunismo es obligatorio, aunque no quieran lo tienes que hacer. Aquí no es esto. Aquí parte del amor cristiano. Recuerda lo que dice el versículo 41 y 42. Había koinonía. Entonces la koinonía hacía que tú eres mi hermano, veo que está en necesidad, no me tienes que pedir, yo te amo en el Señor, te doy aquí 10 ovejitas porque necesitas. Así era. Entonces ellos tenían el que repartía todavía conservaba su propiedad privada.
Por eso podía dar, porque si no tenía propiedad, ¿qué va a dar? Nada. Entonces, el hecho mismo que compartían implicaba que los que compartían tenían propiedad y ellos mantenían su propiedad. Siempre lo mantuvieron su propiedad privada para compartir con los que no tenían. Así que eso que se quede bien claro. No es antipropiedad privada, al contrario. Tenían que tener propiedad privada para compartir. Y dice, cada uno según su necesidad. Entonces, estamos viendo aquí que esta parte, 44-45, nos da idea de que en la iglesia cristiana no solamente era oración, no solamente era partimiento del pan, no solamente era algo espiritual, etéreo, ideas y palabras, sino que era tangible. Mi koinonía no solamente que era que me reúno con ustedes a cantar y a orar y a Dios, no, sino que esa koinonía trascendía eso. Y cuando había alguien en necesidad, ellos no esperaban que alguien les dijera, sino que nacía de su corazón al compartir. Otra cosa muy importante que vamos a ver ya la semana que viene es que ellos lo traían todo a los pies de los apóstoles. O sea, no es que, bueno, vendí 3 caballos y te lo doy directo, sino que vendían y decían a los apóstoles, miren, vendí parte de mi propiedad para compartir con algunos que tienen aquí necesidad. Aquí está el resultado, aquí está la ganancia. Entonces, los apóstoles dan a entender que había una organización primitiva. Entonces, comenzaron a distribuir a aquellos que estaban en necesidad según su necesidad, lo cual implica que el que necesitaba más le daba más, al que necesitaba menos le daba menos, porque era la única forma más práctica y justa de usar los recursos que los hermanos que vendían sus propiedades traían a los apóstoles. Entonces el canal era los apóstoles recibían y ellos distribuían, ¿no? Era algo práctico, básico, simple, y la mejor forma como ellos demostraban su amor cristiano. Entonces vemos en el versículo 44-45 ya algo más administrativo desde sus inicios la iglesia cristiana, lo cual implica la ayuda social, la ayuda al necesitado. Entonces de aquí comienza a expandirse, ¿no?, todo lo que tiene que ver con acciones de caridad, ¿no?, ayudar al pobre, ayudar al enfermo, a las viudas, como dice aquí, a los huérfanos, ¿no? Había muchas viudas y huérfanos. ¿Por qué? Porque era un tiempo en donde había expansión, el Imperio Romano estaba todavía ahí, entonces cuando había guerras, entonces todos los hombres iban a las guerras, y ustedes saben lo que pasa cuando todos los hombres van a una guerra, mueren. Entonces al morir, muchos de ellos, padres, dejaban cantidad, había cantidad de viudas y huérfanos. Ahora uno dice, huérfanos, pero las mamás morían. No, es que recuerden, en ese tiempo no había la ética cristiana. Las mujeres que partían sus maridos en las calles, en las guerras, y tenían hijos, los que regresaban, los hombres que regresaban, tomaban esas mujeres. Entonces la desesperación en muchos casos hacía que la mujer se iba con el hombre, porque el marido ya murió. Entonces no todas llevaban a sus hijos, todas dejaban a sus hijos. Sí, así era. Entonces los hijos se quedaban sin padre, y sin madre, y eran huérfanos. Y eso fue así, ¿no? Pero aún así, cuando sucedía eso, había mucha mujer viuda y mucho huérfano. Entonces, los cristianos, como vemos aquí, cuando dice según la necesidad, parece y está evidenciado que los primeros cristianos, en su gran mayoría, eran mujeres viudas, cantidad de mujeres viudas y huérfanos. Traían con ellos sus hijos, pero a veces no había ni madre ni padre, y venían los niños. Entonces, si vemos aquí 44-45, la iglesia tomaba a cargo de esos niños y les daba lo básico: comida, ropa y un lugar donde dormir. Entonces vemos la ayuda social de la iglesia desde el principio. O sea, 44-45 Lucas lo resume ahí, pero hay más de eso. Recuerde,
Por lo que estamos viendo, Lucas no dice todo, ¿no? Como vimos en el 40, testificaba con muchas palabras, no sabemos qué. Entonces, Lucas sintetiza todo. Entonces, cuando dice 44, 45, entonces está sintetizando lo que había más en cuanto a la ayuda social. Y hubiera sido, Santiago al menos nos da una idea, pero Santiago ya pone ya, diríamos, casos en donde sucedió, inclusive en ese tiempo de discriminación, diríamos, en la iglesia, por los que tienen y los que no tienen, cosas así. Entonces Santiago advierte eso, ¿no? Que entre cristianos la naturaleza humana sucede, pero que él advierte y dice que no es bueno, ¿no? Tiene que haber una coinonía de verdad. Entonces eso sucede porque a medida que una sociedad va avanzando, multiplicándose, siempre va a aparecer esas cosas. Es inevitable que suceda. O sea, no era un paraíso de felicidad, nunca lo fue, no lo va a ser porque somos seres humanos con defectos, ¿no? Pero a medida que se va desarrollando, hay semillas de corrupción. Y es cierto, la iglesia se corrompe, y eso lo vemos todos los días aquí, ¿no? El hecho de que se corrompe, el hecho de que hay iglesia católica romana, iglesia ortodoxa, reformada, protestantes, evangélicos, pentecostales, implica corrupción. Porque si no hubiera habido corrupción, hubiera solamente una, sin necesidad de denominaciones. Eso es evidente. Las denominaciones implican corrupción. Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Entonces, no es algo que debemos de enorgullecernos como cristianos, ¿no? Lo más triste es que inclusive se siguen dividiendo, creando sectas. Pero aquí vemos 44-45 la labor social de la iglesia. Ayudar a los que necesitaban. Ayudar, en este caso, eran viudas y huérfanos y enfermos. Y tal vez gente ya totalmente pobre. Entonces, los que tenían, lo cual implica de que habían cristianos de buena posición que aceptaron, judíos que aceptaron que Jesús era el Señor, fue el Señor y el Mesías por el Padre. Entonces ellos vendían propiedades de ellos y lo compartían. Ahora, no vendían todas sus propiedades, porque tenían que tener propiedades para compartir. O sea, la Biblia no va en contra de la propiedad privada, al contrario. La Biblia nos dice, en base a esto, cómo usar una propiedad privada para el bien de los demás. Y es, ¿no? Por ejemplo, una propiedad privada se vende parte de esto para el que necesita. Pero esto no quiere decir que yo no voy a tener propiedad privada. Sí, porque la forma como yo vivo también y ayuda a los demás. Entonces, ese concepto es el que podemos sacar nosotros de aquí, de las Escrituras. Entonces, el versículo 46 dice, cada día, y los que tenían una propiedad lo vendían, ok, cada uno. 46, otra vez repite, ¿no?, lo que dice en el versículo 41. Dice, y cada día perseveraban unánimes en el templo. Ahora, versículo 42 dice, permanecían firmes en la doctrina de los apóstoles. Cada día perseveraban unánimes en el templo. ¿Quiénes? Los 3000. Ahora, si se dan cuenta, el lugar de reunión era el templo. Aquí nos dice, el lugar de reunión era el templo, porque ahí se enseñaba la ley, ¿no? Perseveraban cada día, o sea, era una reunión cada día. Estos judíos cristianos, primeros mesiánicos, todos los días estaban en el templo de Jerusalén, y en casa partían el pan. Ahora, muy importante, porque dice y en casa. Entonces, estaban en el templo, pero en la casa partían el pan. ¿Cuál casa? Bueno, la casa da a entender de que iban cada día a diferente casa, ¿no? Entonces, cuando iban a esa particular casa, entonces había partimiento del pan y recibían el alimento con gran júbilo, con sencillez de corazón. Ahora, hay dos cosas muy importantes. Hay varias interpretaciones en cuanto a eso. Uno dice, bueno, partir el pan, Eucaristía, todos los días, porque es una fiesta, una fiesta de los cristianos, agape, fiesta agape, ¿no? Pero cuando dice el alimento, con júbilo y sencillez de corazón, bueno, está hablando ya de comida diaria, normal, una cena. Entonces, y puede ser también un almuerzo.
Entonces, en cada casa ellos tenían que almorzar, comer, entonces iban, entonces cuando comían ese compartimiento de alimento era con júbilo. Ahora, muchos dicen, bueno, se refiere a esto, se refiere al otro. Creo que se refiere a los dos. Sí, se refiere a los dos. El partimiento del pan era el corazón de la reunión de los cristianos. La Eucaristía, sin Eucaristía no hay reunión, no hay liturgia. Partimiento del pan, lo que enseñó Jesús, era necesario para la comunión de los cristianos. Pablo lo dice en 1 Corintios, en su carta. Ahí lo dice. Entonces el partimiento del pan incluía la Eucaristía, pero también incluía la participación de alimentos diarios, ¿no? Entonces, no hay contradicción, porque, recuerde, Jesús da el mandato, van a hacer esto en memoria mía, ¿no? Entonces, ellos hacían en memoria la muerte de Jesús, hasta que Él venga. Coinonía, solamente aquellos que aceptaron que Jesús fue hecho Señor y Cristo. Pero también, en Jerusalén, ¿no?, los primeros cristianos, estos primeros discípulos, compartían el pan y el almuerzo. Y lo hacían con sencillez de corazón y con júbilo. Esto es lo que se desarrolla más adelante y lo que se llama las fiestas ágape. Entonces, las fiestas ágape duraron por siglos. Ya hoy en día casi no hay, excepto pequeños grupos. Pero las fiestas ágape era un momento en donde aquí los cristianos se reunían con mucho amor. Había una expresión de gozo y amor, ¿no?, en donde ellos traían todas sus cosas a compartir, principalmente alimento, para compartir con el pobre. Y dentro de eso compartían el pan, la Eucaristía. Los apóstoles lo hacían porque estaban ahí. Entonces todos partían el pan, lo pasaban, partían el pan, pasaban, lo pasaban, lo pasaban, lo pasaban, ¿no? La cena del Señor, lo que se llama. Esto es el inicio de eso. Entonces, en las fiestas ágapes era algo hermético, porque nadie podía entrar a compartir eso, al menos que confiese que Jesús es el Señor y el Cristo. El que no confesaba, no creía, bueno, no podía estar ahí, porque no se podía compartir el cuerpo de Cristo con alguien que no cree que Jesús fue el Cristo. Entonces era la coinonía, era cerrado solamente para aquellos que aceptaron que Jesús fue el Señor y Cristo. Ese momento era de mucho júbilo, de mucha alegría, compartían mucho. Ahí es cuando, en ese momento de coinonía, los que tenían una propiedad que lo vendían, lo traían, ¿no? Inclusive ellos regalaban tierras. Si alguien tenía una propiedad, era cuando no sabe que tengo una tierra, aquí está el título para usted, o vendían la tierra a los apóstoles y a ustedes ven a quién van a repartir. ¿Sí? Era propiedad de ellos y lo vendían parte de su propiedad. Pero no se quedaban sin propiedad, porque tenían propiedad privada. Entonces, pero lo repartían para otros hermanos. Entonces, la idea que estamos viendo aquí es que estas fiestas ágape se van desarrollando después. Entonces, al punto cuando vino la persecución, ¿no?, entonces los enemigos de los cristianos decían, ellos son ateos. Claro, porque en las reuniones no había estatuas. No hubo estatuas. Nunca lo hubo. Entonces decían, bueno, no hay estatuas, no creen en Dios. Lógico. Porque la idea era, bueno, si creen en Dios tiene que haber una estatua. Bueno, ellos no tenían estatua. ¿A quién adoran? No sé a quién adoran. Hablan de un Jesús que murió. Murió, sí. Y cuando se reúnen no solamente no tienen estatuas, pero dicen que comen carne y beben sangre. Y hay mucho amor entre ellos, relaciones, cerrado. Oh, orgía sexual, sí. Sangre de humano, caníbales. Entonces el canibalismo, ateísmo, perversión sexual, era lo que los enemigos del cristianismo veían a los cristianos que estaban ahí. Entonces era una de las razones por las cuales perseguían a los cristianos, porque decían, bueno, estos son ateos, perversos
y al mismo tiempo caníbales, porque comen carne de un muerto, toman su sangre. Entonces, la coinonía en los enemigos del cristianismo daba lugar a eso. O tal vez ellos sabían que no era así, pero utilizaban para crear eso. Pero este es el inicio de la coinonía. Mucha, diríamos, compañerismo, amor cristiano, ¿no? Fuerte, se miraban unos a otros y duró por muchos siglos. Este es lo que se llama la Eucaristía. La verdadera Eucaristía tiene que ver, no lo que, ustedes muchos los que no son, los que son anticatólicos, dicen, bueno, es el catolicismo. No, no. Esto enseña la Biblia. Eucaristía es una palabra bíblica. Ya dije, es palabra griega que significa dos palabras compuestas. Bueno, caris, de la palabra don o gracia, ¿no? La gracia, un buen ¿cuál es? Es la cena del Señor. Eso es, el partimiento del pan. Porque en el partimiento del pan la muerte del Señor no cesa hasta que Él venga. O sea, está predicando el Evangelio. Es un medio de gracia. Está predicando el Evangelio. ¿Okay? Y dice, y alababan a Dios. O sea, tiene que ver también con el versículo 42, ¿no? La liturgia, ¿no? ¿Cómo alababan a Dios? Alababan a Dios en sus reuniones. Entre ellos alababan a Dios. ¿Qué pasaba con el pueblo? Lucas dice, bueno, entre ellos alababan a Dios, cuando estaban en júbilo, la coinonía, alababan a Dios, compartían, era algo completo, espiritual, litúrgico y también necesidades materiales tangibles, ¿no? Compartían el pan, ¿no? Pero afuera hallaban el favor ante todo el pueblo, Jerusalén en ese momento, ¿no? La gente veía que se amaban en ese sentido, sí, y se quedaban sorprendidos, mira cómo se aman. Sí, o sea, no era perfecto, como lo vamos a ver en la próxima semana, no era perfecto, pero era evidente que la reacción, la familiaridad, la comunión de los cristianos, la primera sociedad de cristianos, era fuerte en su testimonio positivo, muy fuerte. ¿Y qué pasaba? Lucas dice, nuestro Señor agregaba cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Entonces, todo hasta el versículo 47, la primera parte habla, ¿no?, de lo que hicieron la iglesia, de lo que hacían ellos. La última frase, lo que Dios hace. ¿Qué es lo que Dios hace? Bueno, Dios agrega los que van a ser salvos. Lo que quiere decir es como que Lucas está diciendo, mira, eso es lo que la iglesia hizo, los primeros proselitos hicieron cuando aceptaron a Jesús como Señor y Cristo. Y al final, Dios hace su parte. Y la parte de Dios no es que al final que esperaba eso, sino que en el sentido de que Dios hace su parte también con ellos. Dios agrega a la iglesia. Él, no los demás, no los apóstoles. Los apóstoles cumplen su labor, pero Dios agrega a la iglesia, toma la acción. ¿A quién agrega? A los que van a ser salvos. A ellos. Él no va a agregar a blasfemos, ateos, agnósticos, incrédulos, ¿no? O a alguien que niega a Cristo. No va a agregar a ellos. Él agrega a los que van a ser salvos. ¿Quién hace la labor? Dios, el Padre. Entonces vemos ahí lo que realmente, de acuerdo a lo que Lucas describe, ¿no?, cómo era la dinámica de la iglesia en ese entonces. Entonces la dinámica de la iglesia es cuando ellos aceptan que Jesús es el Señor y Cristo, seguir la doctrina de los apóstoles, todos los días perseverar, aprender lo que Jesús enseñó, ¿no?, tener comunión unos con otros, coinonía, en un corazón afable, sincero, lleno de amor. Eso implicaba en ese momento de la coinonía el partimiento del pan, la Eucaristía, y también el compartir cosas materiales, propiedades que lo vendían con el cristiano que estaba en necesidad, ¿no? Y cantaban, oraban y alababan a Dios. Algo litúrgico. Oraban y alababan a Dios, o sea, cantaban. No había música ni panderos, era a sola voz. No había coritos, cantaban los salmos. Es evidente que cantaban los salmos. Y dos cosas sucedió. Testimonio para afuera, hallando favor del pueblo, pero se quedaron sorprendidos por el amor que tenían.
Y en el aspecto espiritual, Dios, que es la iglesia de Dios, agregaba a aquellos que van a ser salvos a su iglesia. Entonces prácticamente Lucas resume todo. Todo esto, versículo 43 hacia 46, es un resumen de todo lo que pasaba. Lucas pudo haberse expandido, y me hubiera gustado que haya expandido, porque hubiera escrito tal vez no solamente 28 capítulos, tal vez 50 capítulos. Imagínense, 50 capítulos de todo en detalle lo que hubiera pasado. Me hubiera gustado. Porque estos versículos 44, 47 implican mucho más de lo que está ahí. Implica bastante de lo que dice aquí, ¿no? O sea, nos está diciendo mucha historia en poco, es lo que está diciendo. ¿Qué hay que aprender? Mucho hay que aprender. Una de las cosas que hay que aprender, número uno, es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Tenemos ahora la Biblia, perseverar, estudiar siempre como los apóstoles hicieron, escudriñar las escrituras. Número dos, la comunión entre hermanos, la koinonía. Tenemos que amarnos en Cristo unos a otros. Ese amor en Cristo se traduce en ayudar tangiblemente con los que no tienen, con los que necesitan. Eso es parte de la iglesia, ¿no? Número tres, orar y alabar a Dios. La oración y la alabanza a Dios diario. Cantarle a su nombre, adorarle. Eso es parte de la liturgia, ¿no? Y el Señor va a agregar y edificar su iglesia, que es la edificación con aquellos que Él quiere que sean salvos. Entonces, eso es lo que podemos aprender. Y la semana que viene, entonces, vamos a ver algo de esto más en detalle. Cómo era y qué es lo que pasaba con esta primera sociedad de cristianos que vivían en koinonía. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que tu palabra haya sido de gran ayuda para nosotros y que podamos aprender de los primeros cristianos. Que tu Espíritu Santo llene nuestra mente de mucha alegría. En el nombre de Jesús, Señor, ahora y siempre. Amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes, hermanos.